el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ese lugar, del lugar santo y el lugar santísimo, estaba con telas de tejones, unos panes, un candelabro, un incensario, y dentro, en el lugar santísimo, había ¿qué? Un arca. En el lugar santísimo había un arca. Y todo alrededor y por dentro habían imágenes de querubines, de imágenes de serafines, y en esa arca se mostraban dos ángeles rendidos el uno al otro hacia la presencia de Dios. Y allí era donde Dios buscaba, esperaba ministrar, que el pueblo le ofreciera sacrificios en el tabernáculo del Señor, en los atrios, que el pueblo le ofreciera alabanza, le ofreciera adoración, comunión, le ofreciera a Dios su corazón al rendir ofrendas por el pecado, por la culpa, ofrendas de paz, holocaustos de día, de mañana, de tarde, y comunión, buscarle en comunión, en alabanza, en adoración. Ese era el tabernáculo del pasado, de Moisés, el tabernáculo antes de que se levantaran los reyes como Saúl y David y Salomón. Ese era el tabernáculo antes. Y en el lugar santísimo el Señor derramaba de su presencia como una nube espesa de gloria, y el Señor descendía hacia de esa nube a donde estaba el lugar santísimo, al arca. Y allí el Señor manifestaba su gracia, manifestaba su poder, manifestaba su amor, su poder, su gloria, su presencia. Y todos literalmente podían visualizarlo, verlo, como el Señor descendía a través de esa nube a ese tabernáculo con el propósito de ministrar, Después, el arca sufrió algunas, digámoslo, abusos, podríamos decir así, abusos de algunos personajes que la sacaban para, digámoslo, como amuleto, la sacaban para la guerra, la sacaban para llevarla, el arca de la presencia de Dios. El arca es como esa, más o menos parecida, solamente le faltan los ángeles y el oro y lo que había adentro, pero así más o menos parecía, con unas varas y así. Y resulta que la abusaban, pensaban que era un amuleto. Algunas veces Dios mandaba que la llevaran a la guerra, que trasladaran con ella el río, que hicieran esto y aquello, algunas veces, pero otras veces era abusada y se la robaron en algún momento, y cuando se la robaron causó estragos esa cajita. Uno diría, esa cajita ahí causó estragos en el campamento de los enemigos del Señor. Les causó tumores, les causó enfermedades, les causó esterilidad, por causa de que la habían usurpado, la habían robado, y la tuvieron que devolver esa arca a donde eran sus destinatarios. La tuvieron que devolver. Eso fue en el tiempo de los jueces de Elí, en el tiempo de también ya de Samuel, porque Samuel se levanta allí cuando Elí está menguando, se levanta Samuel. Pero bueno, ¿para qué le he contado todo esto? Porque el tabernáculo y el arca eran necesarias, eran como muy digámoslo, íntimas, el tabernáculo y el arca. Cuando sacaban el arca del tabernáculo, o sea, no podía haber congregación, no podía haber comunión entre Dios y el pueblo, sino que el arca, o sea, como que llevaban la presencia de Dios fuera de ese tabernáculo. De tanto acá y de tanto allá, el arca terminó en la casa de un sacerdote, en la casa primero de un Obededón, primero de otro lugar, de otra persona, después en la casa de Obededón y después en otro lugar, porque David intentó trasladar el arca de Dios a un lugar, a la ciudad, porque él decía, esa es la presencia de Dios. Allí en ese lugar, en esta arca, trayendo comunión a la ciudad, trayendo comunión a un lugar, va a manifestar toda su gloria, va a manifestarse el Señor y vamos a tener comunión con ella y con Dios para su conocimiento.
Él, al intentar trasladar esta arca, se dio cuenta de que no era así tan fácil. Una persona murió, falleció por causa del traslado de esta arca indebidamente, porque la trasladaron no como el Señor decía que los sacerdotes y los levitas debían encargarse, sino que la llevaron como a la topa tolondra, con algunos sacrificios, con alabanza y esto, pero no conforme lo que Dios dijo que debería hacerse. Y por eso Usa fallece al tratar de sostener el arca, porque el arca se caía, se movía los bueyes que la llevaban los animales, y entonces él trató de detenerla para que no se cayera. Y resulta que al tocarla, inmediatamente muere, porque el poder, la representación de la presencia de Dios allí no es cualquier cosa, ahora ya no es así, pero en ese entonces así se referenciaba. Entonces David pensó que estaba haciendo mal y que, mejor dicho, iba a cometer estragos, y más bien la dejó que se la llevaran a la casa de Obed-edom. Ahí se dio cuenta que Dios había bendecido, había prosperado, y la bendición de Dios estaba en la casa de Obed-edom. Y él dijo: entonces vamos a trasladarla, pero ahorita verifiquemos, indaguemos, estudiemos bien cómo es que se debe trasladar esta arca, como Dios lo manda, ¿correcto? Y lo hicieron así. Y entonces esta vez sí ya no pereció nada, no pereció nadie, y se pudo establecer en la ciudad de David. Ya el tabernáculo estaba en otra parte, el tabernáculo de Moisés, parece que era en Silo, pero ahora el arca del Señor estaba andando de pronto en la casa de un sacerdote, en la casa de otro personaje, en la casa de otro, y ahorita había venido a la ciudad de David. Y David le construyó un pequeño tabernáculo, ya no como él, lugar santísimo, lugar santo, los atrios, sino que le construye una enramada, una choza, un lugar más todavía, óigame bien, más todavía de lejos, insignificante, como que no apetecía, no era algo wow, ultra wow. Dios habita en la sencillez. Aunque el tabernáculo de Silo estaba cubierto de oro y tenía ciertas situaciones que uno podría decir: wow, tremendo todo lo que hay allí, qué lujosidad. Pero ahorita en el tabernáculo de David era simplemente algo tan sencillo, una búsqueda. Vamos a las escrituras, a Isaías capítulo 16 versículo 5. Isaías 16 capítulo 16 versículo 5 dice así: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ya les ubico en qué contexto estaba el profeta hablando, en qué contexto las escrituras nos están ubicando allí. Pero entonces volvamos al tabernáculo de David. Aquí ya se nos menciona algo, pero vamos a ver, a entender. El tabernáculo de David era una chocita, como le digo, una enramada, un lugar pequeño, un lugar que era despreciable tal vez para muchos, que decían: uy, el tabernáculo tan maravilloso, y se pueden levantar sacrificios ahí. Con el propósito, David, Dios le iba a dar la posibilidad de construir ya no un tabernáculo, sino un templo para colocar el arca del Señor ahí. Pero en ese tiempo, en ese momento que David no pudo construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre, en ese tiempo, en ese momento, Dios se manifestó de una forma maravillosa en ese tabernáculo de David. Él levantó un tabernáculo y para Dios fue lo mejor que el tabernáculo de Moisés, mejor que el templo de Salomón, mejor que todos los templos que le han construido al Señor en referencia de restauración. Ese tabernáculo de David invitaba a una comunión, invitaba a una devoción, invitaba a que el pueblo se acercara, como que estar más cerca de Dios, en comunión, más sencillo, que nadie se quedara por fuera. David estableció 24 horas de oración, 24 horas de adoración, y fue
tan afamado, tan levantado, como que tan recibido bien de toda la gente, porque cuando él llevaba el arca a ese lugar, él danzaba frenéticamente, él danzaba con tanta alegría y todo el pueblo tras de él y hicieron fiesta. Y ya cuando estableció en ese tabernáculo, la gloria del Señor se veía como una forma más entre el pueblo. Más entre el pueblo. En cambio, en el tabernáculo solo el sumo sacerdote, solo los levitas sacrificaban, solo era una liturgia, solo era una ceremonia, y como que no había una comunión, una intimidad, una búsqueda, un propósito de acercar a las personas, a los penitentes, a los deseados de Dios, a querer buscar de Dios. Ahora le ubico en este contexto, porque este contexto nos dice y nos habla de que puede ser alcanzar misericordia, lograr lo que estaba diciendo aquí es una profecía contra, el contexto de este versículo es una profecía contra Asiria, contra los asirios, y que los asirios suplicarían misericordia de Dios y pedirían a los judíos un lugar, un socorro. Pedirían a los judíos que les dejaran ser guardados en su país contra los enemigos, que pudieran ellos abrazar también el favor, la misericordia de Dios, y que les permitieran entonces resguardarse ahí. Y ahí sacan este versículo como que uno dijera fuera de contexto, pero resulta que así como estos asirios estaban buscando resguardo en medio del juicio, en medio de sus enemigos, en medio de todo problema y dificultad, el Señor en algún día, Jesucristo, se dispondrá el trono suyo, sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Es que en ese tabernáculo habla de esa presencia que se manifiesta en medio de la iglesia, que aquí vienen cargados con persecución, con problemas, dificultades. Todos vinimos una vez así, perseguidos por las tinieblas, el mundo y la carne, el desespero, situaciones de enfermedad. ¿Quién nos hiciera justicia? ¿Quién pudiera socorrernos? ¿Quién pudiera lograr una libertad, una paz? Tal vez algunos vinimos con cargas, con yugos, con tanta situación, hambre y sed de Dios, buscando al Señor. Y esto apuntaba que en ese tabernáculo, en medio de la iglesia, se busque a Dios de verdad, con gozo, con pasión, con pandero y danza, con alegría, con devoción, con intercesión, con anhelo de su presencia, y ahí se manifieste el Señor. Ese es el tabernáculo que Dios busca, que David lo buscaba de una forma apasionada. La presencia de Dios era como intenso, tanto que cuando llevaba el arca hacia la ciudad de David, Mical despreció a David en su corazón, porque le dijo: ¿quién es esto? Un rey como que mostrándose frente a las criadas suyas, frente al pueblo, así como todo degenerado. Porque mientras danzaba frenéticamente tras esa arca para llevarla al lugar, se le cayeron las ropas y quedó en cueros. No sabemos hasta dónde cueros, pero se quedó en cueros. Y entonces Mical lo miraba desde la ventana del palacio, del lugar, y yo decía, como que plebeyo. ¿Por qué? Si él es rey, ¿por qué se muestra así? ¿Por qué así actúa como cualquier hombre frente a las criadas suyas? Y él le contestó esto. ¿Qué le dijo David? Delante del Señor danzaba, delante del Señor vivía, delante del Señor lo hacía con todas mis fuerzas, y aún me haré más vil por causa del Señor. Es esa hambre, esa necesidad que no entienden las personas y nos llaman a nosotros, estos brinca, brinca, salta, salta, nos llaman a nosotros aleluyas, panderetos, esa gente fanática allá, esa gente allá brincando, porque tenemos hambre de Dios.
tenemos sed de Dios. Y Él demostró esa pasión, dijo: búsquenlo 24 horas, adórenlo con pandero y con danza, con címbalo de júbilo, todo lo que respire, alabe al Señor, alabe al Señor. Ahora tenemos la oportunidad de tener el arca en un lugar tal vez despreciable, tal vez feo para algunos, pero aquí en este tabernáculo se busca a Dios 24 horas, se adora a Dios 24 horas, se intercede a Dios 24 horas. Y esa fue la oración que levantó Salomón cuando erigió el templo. Y dijo: que todas las naciones puedan venir, que todos los pueblos, que toda oración de súplica, de misericordia, de rescate, de ayuda, de sanidad, de libertad pueda ser oída aquí. Que todos encuentren reposo, descanso, respuesta, ayuda, consejo, libertad, aún redención en este templo. Pero David la encontró sin erigir el templo, porque el corazón de él era hacerle una casa al Señor. David: yo quiero una casa para... Y el Señor le dijo: yo te voy a hacer casa a ti, no física, sino reino. Te voy a cumplir los propósitos que tengo contigo. Voy a edificar un reinado de toda tu familia, que nadie lo podrá destruir. Listo. Entonces, aquí se nos muestra el primer como que aviso o aviso de lo que significaba el tabernáculo de David. De que las naciones que no tenían este rey, este Señor, este Dios, esta misericordia, estas leyes tan verdaderas, tan justas, tan perfectas, que pudieran acercarse a Él, pudiera pedir ayuda, socorro, resguardo, pedir cobertura. Y Dios en algún momento iba a intervenir en el tiempo, iba a colocar a su ungido y lo dispondrá en el trono en misericordia, para que todos alcancen misericordia, para el oportuno socorro, gracia. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ahí se vio la primera como que alborada de lo que el Señor pretendía. Amós capítulo 9 versículo 11. Amós capítulo 9 versículo 11. Vamos a leer hasta el 13 de Amós capítulo 11 versículo 11 al 13. 9, 11 al 13. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y de todas las naciones, dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Una promesa para el pueblo de Israel, donde volverán a gozarse con el Señor. Promesa de restauración total, de restauración del reino, restauración de todo el pueblo de Israel, una restauración, pero todo en torno a el tabernáculo caído de David. Estaba en pie en ese tiempo de Elías, pero ahora en Amós ya estaba derribado. Ya no había una búsqueda sincera, ya no había una devoción verdadera, ya había una apariencia como cuando Jesucristo vino al templo y tuvo que zarandear, hacer azote de cuerdas y sacarlos todos, porque había convertido en ¿qué? Cueva de ladrones. Pero entonces aquí Amós trae como una promesa de restauración total. El tabernáculo caído, dice. Vienen días, dice el Señor, que alcanzará, el versículo 11. Leamos ahí el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído. Cuando leímos en Isaías no decía caído, sino el tabernáculo de David. Pero aquí está caído porque ya no hay adoración genuina, no hay alabanza, no hay búsqueda, no hay pasión, no hay esa sinceridad de lo que Dios busca, de lo que David hizo sentir en el corazón del Señor, de lo que David manifestó en este momento, de lo que el Espíritu Santo quería tener esa intención al dejar que David trasladara a este lugar o levantara este lugar. Pero el Señor dice de una restauración futura para su pueblo, literalmente el pueblo de Israel.
Está profetizado para las naciones, está profetizado para su pueblo Israel, que un día volverán a tener el gozo, la libertad. Quien te haga justicia, quien te libere de la opresión, quien te saque de la tristeza, quien te lleve a libertad, quien haga todo lo que el Señor ha dispuesto para que el hombre, la mujer de Dios sean prosperados, sean bendecidos, sean sanados, sean restaurados totalmente. Literalmente va a hacer esto con el pueblo de Israel. Literalmente ofrece para todas las naciones, desde este tabernáculo de reunión, de comunión, de intimidad, ministrarles, ayudarles, salvarles, resguardarles, protegerles, ejecutar juicio, justicia, gracia y misericordia. Amén. Y a su pueblo también, para que posean las naciones y para que sea cabeza de todas las naciones. Pero para la iglesia también hay una profecía, una palabra en Hechos 15:16. Y vamos a leerlo desde más adelantico. Hechos 15, vamos a leerlo desde el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así, del versículo 14 de Hechos 15: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Y qué? Y repararé, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Aquí se presentó esta profecía, ya para reiterar que los judíos ahora comenzaran a tener una mente distinta, de que Dios también iba a rescatar a todos los gentiles, a todos los que invocaran su nombre de verdad, y sobre ellos iba a venir también el Espíritu Santo, pero que no les impusieran a ellos nada de la ley judía, de los requisitos de circuncisión, de que guarde esto, que haga esto ceremonialmente, que haga lo otro, nada, porque ahora Dios había decidido, había aperturado que no solo los judíos eran como que su especial tesoro, sino que ahora a todos los gentiles se les fuera a anunciar, que todas las playas, que todos los continentes esperan en el Señor su salvación. Todas las almas esperan en el Señor su salvación, pero en torno a un tabernáculo, de búsqueda, de invocar el nombre del Señor, en torno de una restauración, de levantar vidas que han estado caídas en su adoración, caídas en su búsqueda, que no pueden buscar a Dios. Este templo que Dios ha creado estaba caído y no podíamos adorar al Dios vivo, no distinguíamos cómo adorar. Hay personas que se les traba la lengua, que no mueven la lengua, que no mueven su pensamiento, que no mueven su corazón, que no mueven su cuerpo, su vida, a adorar al Señor con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque necesitan ser restaurados, rescatados. En la iglesia somos rescatados, en la iglesia somos levantados. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar la voz de Dios que te llama a una adoración, a una libertad, al escuchar la voz de Dios, muchas personas se acercan a Dios y no saben quién es Él, no saben qué es lo que Él representa para sus vidas. Uno les habla a los chicos de adolescentes de 13, 14 años, que de pronto se han levantado en la vida del Señor. Ellos no saben, no conocen a Dios, no entienden qué es lo que significa la salvación. Pero me ha
alegría escuchar de un joven de esos de 14, 13, 15 años, que días, que se me acerca y me dice: mire, mi mamá y mi tía me llevaban tanto a la iglesia que yo me aburría, yo no sabía para qué iba a la iglesia, porque de niño, bueno, listo, en la escuelita, y me colocaban a pintar y a dibujar y a cantar y a jugar, listo. Pero después, cuando ya me tocó sentarme ahí, y venían los jóvenes y también me aburría. Pero en un momento a otro, el Señor se le manifestó a su corazón, le abrió el entendimiento, le rescató eso que no podía adorar, no entendía a Dios, no entendía que era Dios para él, su salvación. Y entonces dice que en ese momento sintió que el Espíritu de Dios se derramó sobre su vida y comenzó a hablar otra lengua que él nunca había hablado en su vida. Dios se manifiesta de una forma que nadie lo detiene, nadie lo impide, nadie. Solamente Dios rescatando esa vida, restaurando ese corazón, que era lo que pasaba en su interior, en su ser, no sabemos. Dios se manifiesta, el Espíritu Santo restaura lo de adentro y le hace entender que ahora puede adorar al Señor, alabar a Dios, orar al Señor, invocar su nombre, acercarse confiadamente al trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y este niño, este chico de 15 años me decía: pastor, ¿y cómo uno hace para no volver atrás? Porque ahorita siento una alegría, un gozo, ahora como que ahora sí que debo ir a la iglesia, ahora sí que debo buscar a Dios, ahora sí, pero yo quiero no volver a caer, como uno no cae nunca. Yo le dije: eso no te lo puedo yo decir y hacértelo creer que nunca vas a fallar y que siempre te vas a mantener así, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahora tú comenzaste a ver la gloria de Dios y la vida de Dios, y a revelarse Dios a tu vida, a conocerlo más cercanamente. Pero de ahí en adelante va a comenzar una lucha entre la carne y el espíritu, que la carne busca lo del mundo y el espíritu busca lo de Dios, y los dos se oponen contra sí, que no te dejan hacer lo que Dios quiere. Pero hay tres cosas que yo te dije: busca la oración, la palabra y la comunión de los hermanos. Ahí está la llave, la clave, la palabra, la fuente de vida, el Espíritu Santo que le da vida a lo que tú estás leyendo y escuchando, y la comunión de los hermanos, el tabernáculo, la comunión de la iglesia, el cuerpo que ahora es el templo de Dios con el Señor. Eso te dispondrá para mantenerte firme, para que luches, para que pelees legítimamente, para que no te dejes vencer de la carne, para que no te descuides, sino que permanezcas siempre escuchando, conociendo, para que haya ¿qué? Dominio propio. Así nos dice Pedro: ahora, hermanos, pues a vuestra fe añadid esto, a vuestra vocación añadid esto, a vuestra fe virtud, a vuestra virtud ¿qué? Conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio. ¿Cómo voy a añadir a la fe virtud si no le estoy alimentando de la palabra, del conocimiento? ¿Y cómo voy a tener dominio propio? Porque lo que conozco es que yo puedo decir no, pero lo que no conozco no puedo, o no me da el poder. Pero el conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, amor fraternal. Al amor fraternal, bondad. A la bondad, amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego. ¿Y qué? Y ha perdido el entendimiento de que todos sus pecados fueron lavados. En la iglesia es donde nosotros mantenemos reiterando la fe. La virtud es la integridad, la virtud es la excelencia, el procurar cada vez más para el Señor, el conocer más, y por la palabra viene conocimiento, viene entendimiento, viene libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por el conocimiento podemos tener dominio propio por el poder del Espíritu Santo, y poder tener amor fraternal, atendernos los unos a los otros, edificarnos como pueblo del Señor, tener bondad, misericordia, humildad, sencillez, y poder demostrar ese amor. Y entonces dice: haciendo estas cosas no caerán jamás, no caerán jamás. Parafraseando lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Usted lo puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, lo que le he dicho de segunda de Pedro capítulo 1.
Pero esto, lo que estos hombres estaban comentando aquí es: no le coloquen impedimento, estorbo a la gente que está llegando. Los judíos ya conocían las leyes, ya conocían los requisitos, ya conocían y estaban ellos pensando de que estaban muy bien. Pero ahorita se había derramado sobre algunos de ellos, los apóstoles y los que habían creído en Jesucristo, el Espíritu Santo, y ellos pensaban: todo el que se quiera adherir ahorita al cristianismo también tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley y tiene que hacer todo lo que nosotros hacemos. Algunos fariseos que se habían convertido al Señor y algunos que eran radicales pensaban eso. Pero Pedro les dijo: acuérdense que cuando Dios me llevó a la casa de Cornelio, Él derramó el Espíritu sobre esas personas también, que no eran judíos. Así que no podemos detener lo de Dios. En la reunión, en la comunión, donde el que la persona invoque de verdad el nombre del Señor, será salvo, será construido, edificado, libertado de la caída, para poder el Señor levantar el tabernáculo caído en cada persona, para que haya adoración verdadera, una búsqueda, el encuentro con Dios, y que sientan la libertad de que Dios ahora tiene una comunión contigo, que Dios ahora va a recuperarte y va a hacerte justicia y va a tener misericordia y va a pelear por ti, mientras tú te mantengas en una devoción, en una comunión, en una búsqueda, en una dependencia, en una vida llena del Espíritu de Dios. Que no se te agote la pila, que no se te agote la pila de creer, de mantenerte firme, fiel, de que no se te agote la pila de seguir año tras año. Ya llevamos 13 años. Que no se te agote la pila: ay, bueno, vamos a la iglesia, pero vamos a mascar chicle ahí. Vamos a la iglesia a mirar al que vino como los zapatos de oro y los zapatos de bronce y los zapatos de hierro, o los zapatos Nike, o esto y aquello, o como un ventilador, a ver quién vino, quién no vino, o a distraernos, sino que vengamos con el propósito de estar apasionados, necesitados, deseosos de que ahora tenemos íntima comunión. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia para hallar gracia, alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Que sea lo que te esté pasando, que sea lo que te esté sucediendo, ahora Dios está trabajando en tu vida. Ahí el Señor está edificando una comunión. No eres perfecto, como David no era perfecto. David tenía cantidad de errores, pero la adoración, el buscarle en la comunión, en la alabanza, el mantenerse allí, eso lo llevaba a él a no perder su comunión, a no desperdiciar la palabra de Dios o a no despreciarla, o a cada día venir arrepentido, humillado. Yo no quiero soltarme de tu mano, yo quiero seguir adelante. Tengo que pasar la consecuencia del asunto, pero yo no me suelto de tu mano. Que nosotros podamos ver en la iglesia del Señor un refugio, una ayuda, una recuperación, una restauración, una esperanza que me sostiene para ver al invisible, así como lo miraba ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob, que esperaban una patria celestial, que esperaban una ciudad no hecha de madera, de bronce, de metal, no hecha con mano de hombre en esta tierra, sino que ellos la saludaban, ellos la confesaban, ellos la abrazaban, ellos la creían y la miraban. Tenían una visión más grande que 2020 para mirar al invisible y para decir: yo espero, así como he esperado en la presencia de Dios, que Él me sane, que Él me cambie, que Él me ayude, que Él me transforme, que Él me bendiga, que Él haga de mi vida un templo de adoración suyo. Así como he esperado todo que eso suceda de Él para mí y que Él pueda escuchar mi adoración, así le voy a esperar confiadamente hasta el día de la presencia del Señor. Así lo dice Hebreos 11, versículo 13, 12 y 13. Vayamos a esa cita a ver. Hebreos 11, 12, 13. Que ellos, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, hablando de Abraham, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una
patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad para estar en comunión con el Señor. Mientras estamos aquí, estamos haciendo práctica de esa comunión, de ese tabernáculo, tanto personal como el cuerpo de Cristo. De ese tabernáculo, Dios está levantando una verdadera y genuina adoración en cada corazón, en la iglesia local, en la iglesia de ciudad, en la iglesia de país, en la iglesia del continente, en la iglesia mundial. Está levantando el tabernáculo decaído en personas que no buscaban de Él, no le llamaban, no le invocaban, no le conocían, personas que ni siquiera tenían parte ni arte en la iglesia, o más bien en el pueblo de Israel, o en las promesas, en los pactos del Señor. Tanto a todo el que el Señor nuestro Dios llamare, a su pueblo Israel le tocará levantarse como un tabernáculo en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación y en el milenio. Ese tabernáculo ya bien establecido en el milenio. Pero a la iglesia aquí y ahora el Señor dice: yo restauro tu familia, yo restauro tu vida, yo estoy trabajando contigo para que adores en medio de los problemas. En medio de los problemas simplemente humilles tu corazón, rindas tu corazón. No lo conoces todo, pero investiga, lee, llénate la palabra, el conocimiento de Dios. Adora a Dios sin parámetros, sin inhibición, sin condiciones, y simplemente rinde tu vida al Señor, que allí en ese tabernáculo que Él está siendo solicitado, buscado, adorado y rendido ese corazón, allí Dios va a solucionar, allí Dios va a restaurar. Muchas personas me dicen: pastor, ayúdeme a orar por esto, ayúdame a colocar en las manos de Dios esto. Y yo le digo: vamos a ayudarte, pero también tú, por favor, porque ahí está ese tabernáculo. David, cada vez que quería una batalla, una victoria, él se rendía, buscaba, pedía la opinión, adoraba al Señor. Era una persona de intimidad. Las 24 terminó diciendo: todo lo que respire, alabe al Señor. Que en esta instancia usted pueda entender que estos 13 años que llevamos aquí no podemos perder la visión. No podemos perder el norte, no podemos perder nuestro propósito de estar en esta casa, de seguir sirviéndole, de seguir adorándole, de seguir clamando por la salvación de las almas, la restauración de las vidas, los hogares, de la libertad de las personas, de la libertad. No podemos perder ese propósito, que nuestras vidas sigan adorándole. Y cuando usted menos piensa, está cambiado, revolucionado, como al 1000 por 1. O al 10,000 millones, por ahí dicen eso, al 10,000%, al 10,000 millones por ciento, que usted pueda revolucionarse en la presencia de Dios. Restaurado, recibir misericordia, recibir justicia, gracia de Dios, perdón. Usted tiene el cielo abierto ahora, porque el Señor ha levantado un tabernáculo como el de David, donde es invocado su nombre, buscado de verdad y sencillamente, sencillo, sincero, con mucho deseo, mucha pasión, y que este lugar sirva para que Dios derrame de su presencia y que usted salga cada día no emocionado, no motivado. Hoy sí, ahora sí lo voy a alcanzar, ahora sí voy a lograr seguir al Señor, ahora sí cambio, ahora sí. No salga motivado, sino que salga empoderado por la palabra de Dios. Salga lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios le esté hablando por la palabra del Señor. Tú que esperas solamente lo terrenal, o estás mirando lo celestial, lo invisible, saludando lo que viene, sea aquí en la tierra, pero sobre todo lo que viene, porque tú esperas una patria. Tú esperas que el Señor te lleve a su tabernáculo. Mientras estamos aquí en la tierra, solo anhelamos, lo saludamos, lo confesamos, lo abrazamos, lo creemos. Y simplemente lo miramos de lejos como una visión que se traslada hasta la eternidad. Ahí está mi tabernáculo perfecto. Mientras esté en esta tierra, estaré buscándolo, estaré rindiéndome y luchando y peleando para que esto no se termine, que no se apague la fe, que no se extinga ese pábilo que ahuma, sino que se mantenga avivado por el Espíritu Santo. Que aunque sea muy débil o la persona muy
torpe para caminar. Me refiero a que no le es posible mantenerse, aunque fuera muy, dice, esa persona muy torpe será ayudada por el Señor. No caerá. Dios la ayuda, Dios la sostiene, Dios te mantiene. Él está operando aquí y ahora aquella necesidad, aquel problema, aquella dificultad, aquella petición. Porque cuando nos reunimos, yo creo que la predicación de la palabra hace que sea sanada, restaurada, liberada, aconsejada, ayudada su pueblo, su iglesia, cada vida que está aquí. Si no pasa esto, entonces estaremos cumpliendo años por cumplir, estaremos reuniéndonos por reunirnos. Pero si la palabra haya cabida en cada corazón, el tabernáculo de David está siendo levantado. Una adoración genuina, una búsqueda verdadera, una entrega genuina, y operando Dios su presencia para sanar, para libertar, para avivar, para que sean sanados los que estaban enfermos del alma, enfermos del cuerpo, que sean abiertos los ojos de los que estaban ciegos espiritualmente y ciegos físicamente, que el cojo pueda saltar y pueda caminar espiritualmente y físicamente, que el paralítico pueda sacudirse y, si estaba espiritualmente paralítico, físicamente pueda ser sanado, restaurado, que los sordos puedan oír, sea espiritual o físicamente, que se desate su cilicio, que el que estaba cautivo sea liberado, el que estaba en la cárcel, el que estaba afligido, triste, pueda venir de la presencia de Dios. Ayuda, porque hay una búsqueda genuina. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú estás empeñado en decir, estoy levantando adoración, estoy levantando búsqueda, estoy adorando al Dios vivo, al Dios real, tan sencillo, no pretende que usted, mejor dicho, también frenéticamente comience aquí la ropa, mejor dicho, a volar. No se pretende esto. Se pretende es que haya algo sincero en el corazón. Así sea la persona más callada, así sea la persona más efusiva. Usted ve que algunos a veces usted está lavando y por allá otro bla, 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 y por otro por allá brinca y salta y usted ahí quietico, pero en su corazón adorando, ¿cierto? Es la adoración genuina que sale del corazón. Unos la manifiestan de otra forma y otros de otra, pero todos esperamos que sea genuinamente del corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Esto es adoración pura, genuina, que salga de un corazón puro, sencillo, de un corazón que le ama, de un corazón que le adora, como David. Tal vez David no era doctor, tal vez David no era sacerdote, tal vez David no era sino un pastor de ovejas. Aprendió como que en el camino a servir y adorar, a caminar con el Señor, pero de una forma tan especial fue tomándolo de Dios, que él apreció por encima de todas las cosas la habitación con Dios, la comunión con Dios, el estar tan cerca del Señor, no desaprovechar ese tiempo que tenemos con Dios. Dígale ahí al Señor: Padre, así quiero aprender yo. No tengo todas las capacidades, no soy tan letrado, no soy tan excelente, no tengo, oh Dios, títulos, magíster, de conocimiento en divinidades, en teología, en escatología, en hermenéutica, en angelología o demoniología o lo que sea, guerra espiritual y esto y aquello. No tengo todo el conocimiento, pero tengo un corazón adorador. Tengo un corazón adorador que está construyendo un lugar para el Señor. Un corazón que se rinde, que te busca, que te pide, que se humilla, que te ama. Dígale: no quiero olvidarme que fui salvo para amarlo, para servirle, para adorarle. Que el Señor me rescató, se reveló a mi vida y me llamó a adorarle, a alabarle, a depender de Él, de su palabra, de su espíritu, de la comunión de los hermanos. Porque ahí está la permanencia, ahí está la libertad, ahí está el fuego encendido, ahí está avivado el don de Dios. Diga al Espíritu Santo: aquí estamos en esta mañana, como casa del Señor, como iglesia del Dios Altísimo, como templo de Cristo, como tabernáculo de Dios, que un día estabas caído,
no podía salir adoración. No sabíamos ni adorar, no sabíamos ni invocar el nombre del Señor. Religiosamente lo llamábamos Señor, pero no le conocíamos. Podríamos hablar 1000 veces y decir el nombre del Señor 1000 veces, pero no salía con necesidad, con hambre, con sed de Dios. Ahora, cuando viniste a nuestros corazones, te revelaste a nuestro corazón y cada vez más estás construyendo, estás edificando, estás restaurando, estás atrayendo a los confines de las costas, los lugares, Señor, más recónditos. Te estás revelando a través de tu iglesia, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de tu nombre. Oh Dios, llegando a cada lugar, a este sector de Vipasa, La Merced, La Flor, a Prados del Norte, está Menga Alta, Baja, a toda esta Comuna 2, a toda la ciudad, al oriente, occidente, norte, sur, de Cali, del Valle, del Cauca, de toda Colombia, de toda Latinoamérica, de todo el continente americano, norte, centro, sur, de todas las naciones, de todo pueblo, tribu y lengua. Estás levantando pueblo tuyo en esta casa, Señor. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos y enséñanos a buscarte con el corazón, con el alma, a desearte, porque allí habrá sanidad, allí habrá restauración, allí habrá consejo, habrá paz, habrá ayuda, habrá palabra, habrá libertad. En la presencia del Señor se manifiesta su presencia. En la reunión del pueblo se manifiesta su presencia. En la comunión del pueblo, en la predicación de la palabra, mientras se predica la palabra, el Señor ministra a su pueblo. Que no perdamos ese propósito, ese deseo de tenerte a ti. Adore al Señor con esta canción y dígale: Señor, quiero ser un tabernáculo, quiero ser un adorador, quiero, oh Dios de la gloria, ir a ese lugar santísimo de mi corazón, del lugar secreto, y de adorar. Ahí me conoces, ahí te conozco. Con la comunión de la hermandad de la iglesia somos un cuerpo vivo, vivo que te adora. Dios, derrama de tu presencia. Tócame, límpiame, en medio de tu pueblo, en medio de tu pueblo, muévete, 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 Señor. Que puedas hallar un lugar santísimo donde morar, donde eres bienvenido, recibido, donde, Señor, eres buscado, anhelado, deseado, donde, Señor, das, como David, das todo por esa presencia, das todo por tenerla, das todo por atraerla a ti, das todo por vivir con ella, das todo para que el Señor se sienta agradado, buscado, levantado. Un tabernáculo para Él, un lugar de adoración, un lugar donde la presencia del Señor se manifieste. Señor, queremos ser esta casa un lugar de adoración, un lugar de servicio, un lugar agradable donde el que venga encuentre a Cristo. Ve a Cristo moviéndose en este lugar, sanando, restaurando, librando, acogiendo al perdido, al caído, al que estaba atribulado, angustiado, al que invoca de verdad el nombre del Señor y pueda seguir tus caminos, ser restaurado, ser transformado, ser hijo. Y el Espíritu de Dios le dé testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, porque mantiene en comunión, invocando el nombre del Señor. Dígale: llévame a morar contigo, a vivir para ti. No quiero cansarme, no quiero que se me convierta en una rutina. Cada año, cada servicio, cada vez que me congrego, que me reúno, al lugar santo, solo tu rostro quiero ver. La muchedumbre donde el sacerdote canta, tengo hambre de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Está pasando el Señor. Es su lugar
de adoración. Es su sangre esparcida. Es su libertad en tu corazón. Es la búsqueda tuya el que lo atrae. Tu adoración, tu sincero corazón. Que te sane el Señor. Que cuando pase el Señor, tú sientas su ministración, su presencia. Que su sangre te lava, te limpia, te hace nuevo, nueva. Santísimo. Que este lugar se convierta en lugar santo cada vez que te reúnes, cada vez que lo invocamos. Que aquí muchas personas encuentren respuesta en Cristo al buscarlo, al invocarlo, a rendirse su vida al Señor. Y que aquí en esta mañana, cada vida que ha estado en estos servicios pueda recibir de tu paz, de tu amor, de tu cobertura, de tu saciedad. Quedar satisfecho de Cristo. Que pueda ser limpiado, lavado. Que pueda el Señor encontrarlo allí para operar todo su bien sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre las almas que están aquí reunidas. Padre, en el nombre de Jesús, vamos en esta hora a levantar esa alabanza también. Amén. Esa alabanza al Señor y confiando de que usted puede hacer lo que le antoje ahí en su puesto. Alabarlo, cantar, danzar con sus labios, con sus mentes, su corazón. Porque aquí el Señor quiere que tú lleves a tu casa de la presencia del Señor. Que la comunión del Señor pueda manifestarse allí en tu casa, tu familia, donde vayas esta semana, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. ¡Aleluya! Que el gozo de Dios inunde tu corazón. Hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor. Un lugar de danza y alabanza extravagante, porque es compasión. Hoy en día lo levantamos